¿Y perteneces al grupo de profesores de historia ahí? Efectivamente, ese grupo de profesores. En primer lugar, quiero darte la bienvenida al regreso a casa. Gracias, Marco. Es un placer estar en este programa. Antes de entrar al campo de la historia, yo sé que vamos a hablar sobre este libro, pero antes de que entremos a este tema, yo sé que tú quieres hablar Oh, Dios. sobre el Papa Benedicto, pero porque sabemos que él ha sido parte de tu regreso. Así es. Y yo quiero mencionar inmediatamente el título de este libro y decirles a todos que Brennan ha escrito un libro titulado Benedicto de Bavaria, un retrato íntimo del Papa y de su hogar. Perdón, de su tierra natal. Escrito por Brennan Purcell y se encuentra disponible en el catálogo religioso de EWTN en caso de que ustedes quieran saber más sobre este libro. Estamos seguros que vamos a hablar sobre su historia. Yo quiero mencionar eso y también generalmente en el programa de Regreso a Casa le pido al invitado que dé un enorme paso atrás en su historia y en el caso tuyo nos gustaría saber de dónde provienes espiritualmente en tu crianza. Muy bien. ¿De dónde provengo espiritualmente? ¿Tienes alguna información? ¿No provenimos todos de Dios? Claro. No, estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio. Es un privilegio estar en tu programa, pero tengo que decirte a ti y a tu audiencia que me siento un poco intimidado, porque siento que no hay nada especial en mi regreso. No lo hay. Pero si cuento mi historia, esto suena como algo extraño. Así que espero que las personas que me estén escuchando puedan usar mi regreso como ayuda en su propio regreso. Todos nosotros provenimos de Dios y todos vamos a regresar a Él. Quiero hacer un comentario al respecto porque quizás la audiencia no lo sepa, pero al estar haciendo este programa por espacio de 12 años, una de las cosas sobre las cuales tengo oportunidad de hablar con el invitado de antemano es que aún cuando tú estás presente en este programa, no se trata de ti solamente. Gracias, muy bien. Tampoco es sobre mi persona, porque lo que estamos contando es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y lo contamos porque esperamos que sea un aliento para todos los que nos están viendo. De eso es lo que se trata de ustedes. Muy bien. Y sobre lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Si estamos aquí, no queremos hablar de nosotros mismos, pero queremos contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muy bien, entiendo que no se trata de nosotros mismos. Y eso es la belleza de todo esto. Y todo esto tiene que ver con la fe católica. Yo tengo la libertad y Dios me la da porque Dios me ha creado y Él nos da el universo y Él me da libertad y Él no va a contar mi historia sin mí. Entonces yo me considero uno de los personajes principales, pero lo más importante es la historia de Él. Y es una historia que compartimos con todos, especialmente si uno viene a la Iglesia Católica, a la comunidad de fe católica. Es una historia maravillosa, es algo maravilloso, pero vamos a responder tu pregunta. ¿De dónde provengo yo espiritualmente? Yo soy un muchacho de California, soy de la zona de la Bahía. Yo nací en San Francisco y no voy a decir ninguna palabra de crítica hacia mis padres. Yo los amo muchísimo. Ellos son las personas más dulces y encantadoras y muy generosas. Me han ayudado mucho en todo sentido en mi regreso espiritual, en todo mi regreso. Ellos nunca me pusieron ninguna objeción en mi decisión de ingresar a la iglesia. Pero nunca tuve una formación en la fe. Nunca. Mi padre proviene de California, de un hogar protestante, y no estoy seguro si su familia estuvo alguna vez comprometida con alguna denominación. Él asistía a unas clases de Biblia cuando era un pequeño niño, pero a él no le gustaban los estudios bíblicos. Recuerdo que una vez me contó que se encontraba en uno de esos estudios de Biblia, y esta señora que se llamaba Bosch, no recuerdo bien su nombre, le dijo a mi padre: esto es lo que dice aquí en la Biblia, esto es lo que deben hacer. Y mi padre levantó la mano y le dijo: sí, pero aquí en la Biblia también dice algo que es bastante diferente. Y la profesora le dijo: bueno, de todas maneras esto es verdad, cariño, simplemente cállate la boca. Eso no le gustó nada a él. Además, por el lado de la familia de su padre, la mayoría de ellos que él conocía eran rosacruces, pertenecían a diferentes sectas extrañas y a sociedades secretas. Entonces mi padre no tenía un sentido real de la moral cristiana. Simplemente no hacía a otros lo que no quería que le hicieran a él. Y él me crió de esa forma. Mi madre proviene del oeste. Ella fue criada en Minnesota en el seno de una familia católica alemana, la cual no era una familia muy feliz. No era una de las familias más felices. Ella vino a California durante la explosión demográfica y conoció a mi padre allí en la Universidad de Stanford a finales de los años 60, comienzos de los 70. Y después ella obtuvo un doctorado en psicología en la Universidad de Notre Dame. Pero para ella el catolicismo era algo que quedó en el pasado. Y ella asocia esta situación, bueno, no lo ha hecho siempre, pero lo hace ahora. Pero ella asocia esto con la forma de crianza que tuvo, con la crianza infeliz que tuvo, una crianza en donde faltaba el amor, y ella quería que eso no se repitiese. Por ese motivo es que ella se enfocó realmente en el amor dentro de su familia, estableciendo una buena técnica de comunicación, así por el estilo. A ella le encantaba la investigación científica, tenía una mente científica, y puedo decir que ella es una excelente psiquiatra. Perdón, psicóloga. ¿Se sentía ella influenciada por aquellas ideas foráneas de que la religión es toda una creación del hombre para que le sirva para sus propósitos? ¿Piensas tú que ella estuvo influenciada por todo eso? Bueno, yo diría que si ella describe tal como lo hacen algunos psicólogos, no todos, que el ser humano es algo completamente cerrado.
en la oración, y quiero decir que mi madre tiene una vida espiritual, pero ese no es el caso. La mayoría de los psicólogos, la mayoría de practicantes de psicología dicen que el ser humano es un sistema cerrado y que la oración no es una conversación con Dios, sino una discusión con uno mismo acerca de los propios deseos de uno y así por el estilo. Entonces, ese es mi pasado espiritual, pero yo sentía cosas. Quiero decir que nunca íbamos a la iglesia. Bueno, lo hacíamos algunas veces como en el tiempo de Cuaresma. Mi madre decía, bueno, vamos un rato a la iglesia, y así es que íbamos a misa, pero no teníamos ni la más mínima idea de lo que se celebraba. Cuando estaba en la secundaria, conjuntamente con mis amigos, íbamos a una iglesia presbiteriana. Ellos decían, vamos, vamos. Y yo veía que ellos iban bien vestidos, todos ellos lucían maravillosamente bien, pero yo me sentía un poco incómodo en ese lugar. Eso no significaba nada para mí, no significaba nada, pero cuando era niño yo me sentía atraído hacia los castillos, yo me sentía atraído hacia los magos, yo me sentía atraído hacia los antiguos edificios. Cuando estaba en la secundaria, mi madre me llevó a Francia, a los lugares que había soñado, y lo que más me encantaba ver eran las iglesias. Pero siendo como era yo en aquel tiempo, yo quería que estuvieran vacías. Yo no quería que ninguna persona estuviera dentro. ¿Puedes imaginarte eso? Bueno, de todas maneras asistíamos a esos lugares. Por supuesto que había personas dentro de esas iglesias. ¿Y tú asististe a universidades seculares para estudiar historia? Así es. ¿Y esos ambientes no son precisamente muy adecuados para el aprendizaje del aspecto de historia religiosa? Por supuesto que no. Bueno, yo estuve estudiando 4 años en la Universidad de Stanford. Un año lo pasé en Oxford. Lo siento, estos son nombres realmente elegantes, escuelas elegantes, pero al fin y al cabo son simplemente universidades. Pero por favor, yo no quiero que tu audiencia me malinterprete, pues no quiero hablar sobre elitismo o cosa parecida. No me hagan caso, pero sí, yo asistí ahí. Pero ahí habían grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Estas son universidades muy famosas y de muchos recursos económicos, y es cierto que ofrecen muchas oportunidades, pero dejemos de lado estas universidades, no hablemos sobre ellas. Bueno, fui a Harvard y comencé a estudiar para mi doctorado. Empecé a estudiar historia europea de los siglos XVI y XVII. Y fue ahí donde me enseñó Stephen Osmond, un gran historiador de la Reforma. Y fue ahí donde aprendí sobre todos estos debates sobre lo cual no había estudiado en mi anterior universidad. En esas clases yo leía mucho sobre los católicos, pero no creía nada de lo que leía, no creía nada de eso. ¿Cuál era mi espiritualidad? Mi espiritualidad era básicamente neopagana. Yo andaba dentro de esta corriente. Quiero decir, no en una manera seria, pero andaba en el neopaganismo y seguía las teorías de Nietzsche, de que básicamente las personas eran unos gusanos que se arrastran sobre los montículos de estiércol en la vida, la cual no era una buena descripción de la persona humana que digamos. Y entonces yo era un seguidor de estas disparatadas ideas, pero de todas maneras yo seguía aprendiendo todo sobre la Reforma y los debates iban y venían, y yo siempre me ponía del lado de los católicos por alguna razón, si es que las personas podían creer estas cosas. Y fue ahí... Podríamos decir que tú te encontrabas como observador en primera línea en las gradas viendo el debate. Así es. Como tú has dicho, tú observabas esos debates porque eran unos debates. Sí, así es. No era algo real, era simplemente un debate entre dos personas que intercambiaban simples opiniones, como tú has dicho. Pero hay que hacer notar que estos debates eran educativos. En estos debates se llevaban a cabo una serie de preguntas y respuestas y por lo tanto educaban. Y fue en medio de esto, en medio de estas dificultades en mis estudios para graduarme, que vine a dar con la iglesia parroquial de San Pablo. Esta iglesia parroquial se encuentra ahí cerca de la plaza de Harvard. Y fue ese uno de los lugares en donde encontré realmente la paz. No te puedo decir por qué, pero fue ahí donde yo comencé a asistir a misa. Ahí fue donde comencé a ver en forma activa y frente a mí de qué se trataba la celebración de la misa y conocí a unos sacerdotes maravillosos. Fue ahí, al asistir a misa, que tuve mi primer encuentro con esto que se llama oración. Y el resto es historia. Muy bien, nos gustaría tener más detalles y el resto es historia. Está bien, puedes hacer más preguntas. La razón se debe a que, siendo yo una persona la cual, aun cuando yo no tuve... Yo fui criado luterano y siempre tuve la fe, aunque yo no la practicaba mucho cuando estudiaba en la universidad. Nunca dejé de tener en mente que había un Dios que se preocupaba por nosotros, aun cuando nosotros nos encontrábamos alejados de Él. Ese no es tu pasado. No. Entonces, en primer lugar, ayúdanos a entender de qué se trata la vida sin que hubiera un Dios en tu existencia. ¿Cómo mirabas al mundo? ¿Cómo mirabas a la gente cuando se trataban unos a otros sin moral? Quiero decir que no había un Dios en tu mundo. ¿Por qué la moral?
Ya he mencionado sobre cómo mi forma de pensar en Dios iba decreciendo, ¿verdad? Tú sabes que cuando uno es un niño pequeño de 12 años o algo parecido, hace ciertas cosas extrañas y cuando uno llega a la universidad, uno piensa que comienza a vivir una buena vida y uno abandona su espiritualidad y no le importa nada. Uno no escucha a las personas que le hablan a uno sobre moral y espiritualidad. Entonces fue después que me gradué que mi nave comenzó a irse a pique. Pasé por todas estas cosas que podrían describirse como días negros, en donde uno se despierta por las mañanas y nada le parece correcto, nada tiene un significado, nada tiene importancia, nada tiene un sentido y no hay ninguna esperanza. Entonces, todo es un caos para uno, y al sentir esa frustración uno se vuelve hacia otras personas y las ataca. Quiero decir que estos momentos fueron realmente muy desagradables e incómodos. Esto era simplemente un círculo vicioso. Pero fue por medio del aprendizaje de la enseñanza que empecé realmente uno aprende acerca de los principios teológicos, ¿verdad? Que hay un Dios y que Dios es amor y existe esa persona que es Jesucristo, el cual es Dios y le enseña a uno la manera de ser humano, le enseña a uno lo que debe ser un ser humano. Él enseña a uno todo esto, pero uno puede... Muy bien, uno puede aprender eso, pero uno no puede vivirlo a menos que ore. Uno no puede. Y fue al tratar de orar que vino la paz hacia mí. Los días negros empezaron a desaparecer y cobré esperanza y comencé a sentir una sensación de amor por personas a las cuales no había conocido nunca en mi vida. Y la historia se convirtió en una locura porque un día yo me encontraba caminando por la iglesia de San Pablo y me encontré con el capellán, el padre George Salzman, el cual ya no está en la Universidad San Francisco de Sales. Él es ahora un capellán graduado y él se me acercó y me dijo: hola, yo soy el padre George, encantado de conocerte, ¿quién eres tú? Y yo lo quedé mirando y le dije: ¿puede ayudarme usted a ingresar a un monasterio alemán este verano? Y él inmediatamente sacó una tarjeta y un bolígrafo de su bolsillo y me dijo: ¿quién eres tú y cuál es tu historia? Y yo le dije: he escuchado de algunos viajeros que estos monasterios son maravillosos y son lugares estupendos para investigar esta vida espiritual, y yo estoy aprendiendo alemán y también latín y pienso que sería maravilloso poder ir. Y él se puso en acción. Tenía un amigo en Alemania que conocía los monasterios benedictinos en la zona de Bavaria. Y un día de febrero en que estaba nevando, el capellán vino a verme. Yo salí todo mojado de la ducha para abrirle la puerta. Afuera todo estaba cubierto de nieve y hacía mucho frío, y sonó el teléfono y el padre George contestó el teléfono y dijo: es mi amigo. Era Peter Hoffman, desde Alemania. Él va a salir para el aeropuerto en 45 minutos. ¿Puedes pasar a recogerlo? Y me dijo: él te va a llevar al monasterio. Y yo le dije: está bien. Entonces, así fue como conocí a esta persona y él se encargó de hacer las conexiones, y así fue como llegué al monasterio benedictino de Metten. Antes que prosigamos, me gustaría saber dónde estaba tu fe en ese momento. Quiero decir que ¿ya habías hecho tu regreso o estabas todavía...? Yo estaba en mi regreso, era un catecúmeno. Entonces estabas... Yo no estaba en clases de catecumenado, yo ya me encontraba en mi propio pequeño regreso. Yo conversaba con el padre George, yo leía, yo estudiaba, yo oraba, yo iba a misa, participaba en los sacramentos. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces fui allá y en ese verano yo ya me encontraba viviendo con los padres y los hermanos y participaba con ellos en la vida de oración. Y lo gracioso es que ellos no sabían cuál era mi condición, no sabían lo que yo era. Y un día uno de los padres me preguntó: ¿eres tú católico? Yo le dije: todavía no, y a ellos les encantaba esto. Y fue ahí que por medio de la oración y del estudio y de vivir con estos religiosos y de conocer la forma en que vivían todas estas personas, que decidí, casi al final de mi estadía, preguntarles si yo podía ingresar a la iglesia católica, y gracias a Dios que dijeron que sí. Caramba, en un monasterio. Hay algo que me impacta cuando... Y no quiero ser un crítico de ciertas instituciones, pero como he dicho... Vamos, di lo que piensas. Bueno, Harvard... No debería reírme, pero sigue hablando. Quiero decir que desde mi punto de vista, porque yo asistí a un seminario y una vez fui a uno de estos colegios de hermanas en la ciudad de Boston, en el Consorcio Teológico de Boston, y la idea de buscar la fe en Harvard no tenía sentido para mí. Y quiero decir que algo que me encanta y que muestra el poder de Dios es que Dios solo alcanza a uno donde quiera que uno se encuentra. Sí. Inclusive dentro de los ambientes de la Universidad de Harvard. Sí. La cual empezó como un lugar para entrenar a los ministros puritanos y luego Sí. un lugar de entrenamiento para los unitarianos y también para los universalistas. Y ahora es un templo del posmodernismo. Efectivamente. Es un templo de eso, efectivamente. Y en medio de esto, Uno puede ser encontrado ahí. el profesor que mencionaste, el profesor de historia que mencionaste, él quería mostrarte, no solo quería señalarte la belleza de la iglesia y otras cosas, sino realmente darte una idea de la fe misma. ¿Podrías decir que fue así? Bueno, para él la iglesia católica era simplemente un bastión de la necedad. Él de ninguna manera tenía esa intención que mencionas tú, eso ni mencionarlo de ninguna manera.
Este profesor no tenía absolutamente nada que ver con eso. Él simplemente se paraba en los pasillos examinando la historia sin involucrarse él mismo en esto. Exactamente, este profesor se limitaba a enseñar simplemente la historia. Esto no tiene nada que ver conmigo y simplemente estudiamos la historia tal como es. Y este era un entrenamiento muy riguroso, era un entrenamiento maravilloso, por lo cual yo estoy muy agradecido. Pero el aspecto espiritual, la búsqueda espiritual es algo que comenzó realmente fuera de los recintos de Harvard. Y eso fue algo que sucedió en una simple y pequeña parroquia católica. Y regresando al tema de Metten, hay algo gracioso que sucedió y es ahí que vi los dones que venían de la gracia, pues fue en ese verano que conocí a mi esposa, pero yo no lo sabía. Y la historia de nuestro amor es otra historia aparte, con algunos altibajos, y voy a explicar eso de esta manera. La vida nos presenta esto con ciertas coyunturas, ¿no es así? Y nosotros podemos decir sí o también podemos decir no. Y yo simplemente decidí decir sí una serie de veces, y luego a medida que continuaba mi regreso, a medida que continuaba esta vida de oración, sentía más la sensación de que las cosas iban mejor si yo dejaba de confiar en mí mismo y se lo entregaba todo a Dios. Sentía que las cosas iban mejor si es que yo no trataba de solucionar todo por mí mismo, sino que trataba de hacer las cosas como las haría Jesús. Aun cuando parece muy arrogante tratar de imitar a Jesucristo, Él fue un gran maestro y podemos aprender más. Entonces el regreso continuó y fue algo muy bello, algo muy edificante. Yo no estoy buscando un día o una hora para regresar a aquel momento en que la gracia de Dios cambió tu mente. Sin embargo, es algo que me fascina cuando estoy en este programa y pregunto, ¿qué fue lo que hizo cambiar tu corazón a la iglesia o cuándo sucedió esto? Cuando miras en retrospectiva todo esto, ¿puedes recordar el periodo o el lugar o un evento para decir que fue efectivamente el Espíritu Santo con su gracia el que abrió tu corazón y tu mente en una forma que te hizo ver verdaderamente la realidad de Dios como nunca lo había visto? Muy bien, te comprendo. Hay dos cosas, los sermones, un libro y el momento de oración. Los sermones de San Ambrosio sobre los sacramentos. Me parece que él vivió en el siglo IV, no estoy muy seguro, en una zona de paganos. Decía, de esto se trata el bautismo. Esto es lo que están haciendo ustedes. Se están acercando al Padre. Todo eso es maravilloso. Estos son probablemente los sermones que escuchó San Agustín, ¿no es así? Muy bien, entonces yo leía esos sermones y sentía que me hablaban directamente al corazón. Y luego había un tiempo de oración en la capilla. Y... muy bien... es un poco difícil poner todo esto en palabras y no deseo hacerlo porque no quiero ver mi... lo siento, lo que quiero decir que hay personas que cierran los ojos y dicen en la televisión, estoy teniendo un momento espiritual. Eso lo vemos a menudo. Pero hubo momentos en la oración en los que yo experimentaba algunas cosas que ciertas personas que llaman elevación espiritual, algo trascendente, en donde yo sentía ciertos pensamientos, ciertas sensaciones, ciertos sentimientos. Esta es la forma en que lo puedo describir, pero era un momento en el cual el Espíritu me decía, yo estoy aquí. Quiero recordarte que en EWTN no necesitas disculparte por... La realidad es que Dios no es algo simplemente intelectual, aunque es parte de esto, pero sí. Dios realmente cambia las mentes y los corazones de todas las personas, lo cual significa nuestras oraciones, nuestro espíritu, así como nuestra carne. Entonces, pienso que eso es lo que tú estás tratando de explicar. Efectivamente, eso es. Pero es difícil ponerlo en palabras. Así es. La vida es una serie de rompecabezas o enigmas. No los rompecabezas que uno puede resolver, sino rompecabezas con los cuales uno tiene que convivir para entender las soluciones. Y no todo. Aun cuando uno tenga un doctorado en algo, no puede expresar todo con palabras. ¿Puedes expresar con palabras el amor que sientes por tus hijos? No lo puedo tratar. Yo te amo. Estas son las únicas palabras que se pueden decir, pero hay más que eso, ¿verdad? Entonces, tú te convertiste y fuiste recibido en una iglesia católica en Alemania. Así es. ¿Haces todavía algún tipo de trabajo cuando regresas a los Estados Unidos? Por supuesto que sí. Vuelvo nuevamente al nido de avispas. No sé si debo decirlo así, pero regreso y sigo teniendo mi vida de oración y continúo con mi regreso. Yo no era lo que se podría llamar católico muy educado. Quiero decir que yo no recibí clases de catecumenado. Yo no recibí muchas clases sobre las enseñanzas de la iglesia, pero esta era una parroquia maravillosa y ahí fue donde comenzó realmente mi aprendizaje. Y ahí fue donde descubrí a este maravilloso cardenal, el cardenal Ratzinger.
vi una de sus maravillosas entrevistas titulada Comenzando en Roma. Espero que algún día EWTN pueda transmitir esta entrevista debidamente traducida. Esta entrevista fue sensacional, en donde él se encontraba conversando con un profesor que pertenecía Esta era una persona que pertenecía al ambiente cultural, no era una persona prominente, pero pertenecía al mundo cultural. Participaba en obras de teatro, óperas, en la preparación de los escenarios. Era una persona bastante educada. Y ellos se encontraban caminando por los pasillos de uno de los ambientes del Vaticano, no puedo recordar qué parte era, y se encontraban conversando sobre la fe, sobre la historia, sobre estadística, sobre filosofía, sobre teología, y yo me quedé sorprendido al escuchar las respuestas de este cardenal. Las respuestas y la sabiduría y el conocimiento que ponía en ellas era algo maravilloso. Eran respuestas a preguntas en una forma en la cual yo nunca había visto antes en ninguna persona. Esto era realmente algo maravilloso, pues teníamos ahí a alguien que no estaba hablando simplemente de Darth Vader ni cosas parecidas, sin trascendencia, sino que esta era una persona que hablaba con una gran humildad y mostraba una gran apertura para llevar a cabo cualquier tipo de conversación. Y eso fue lo que... Él forma parte de mi vida espiritual, porque luego pude leer el libro La Sal de la Tierra, la cual es una obra maravillosa, la cual fue mencionada en esta entrevista e influyó en mi vida espiritual. Lo que también es interesante es que quizás parte de tu apertura al Papa Benedicto o el cardenal Ratzinger en aquel tiempo fue su germanismo, lo cual es algo que Dios trajo a tu vida. Así es. Mucho antes de que pensaras en la Iglesia Católica, ¿verdad? Y sobre esta idea de aprender alemán, lo cual no fue realmente algo que tuvieras desde un comienzo. No fue parte de mi crianza, nunca lo aprendí cuando estudiaba historia en la universidad. Pero llegó el momento en que efectuaba estudios sobre la Reforma y luego vino esta experiencia en el monasterio y, Dios mío, me estaba olvidando hablar de mi matrimonio. Dios puso a mi esposa en mi camino. Bueno, estamos hablando de que llegué nuevamente a Harvard y me puse a pensar, ¿cómo voy a vivir en esta situación? Ahora todo es diferente y me preguntaba si tenía alguna vocación para el sacerdocio, me hacía esa pregunta y entonces me puse a buscar en diferentes órdenes y así por el estilo. Pero no, esto no sucedió, era muy claro cuál era el plan de Dios. Para resumir, quiero decir que conocí a mi esposa en el verano cuando estaba en el monasterio y la conocí simplemente porque yo era cantante y ella era pianista y una vez nos invitaron a un festival musical en Austria, en una bella ciudad de ese país, y ahí se encontraba esta bella muchacha pelirroja. Hay una película sobre eso. ¡Claro que la hay! Nuestra historia de amor se originó en un festival musical en una bella ciudad de Austria. Podría ser motivo de una obra musical, espero que lo sea. Bueno, entonces comenzó esta historia de amor con esta joven pianista. Yo tenía una novia en los Estados Unidos, pero fue algo que no prosperó. Pero en el siguiente verano, el mismo hombre que me conectó con el monasterio sacó a relucir la clásica mentira shakespeariana. ¿Dónde? Él fue donde esta chica y le dijo, ¿tú recuerdas? Seguro que tú recuerdas a ese cantante que estuvo aquí hace poco. Bueno, él va a regresar nuevamente y él tiene que verte. Él le dijo esta mentira. Luego vino donde mí y me dijo, ¿recuerdas tú a esta muchacha pianista, esa encantadora chica? Ella es una pianista de primera calidad, ella tiene que verte. Yo le dije, muy bien. Luego hizo una cosa que no era muy bávara que digamos, llamó a la muchacha y le preguntó, ¿podemos cenar esta noche? Entonces fuimos a cenar y esa noche me enamoré de ella como nunca lo había hecho. Eso fue... es algo que nunca voy a olvidar y simplemente para los efectos de proteger. Digamos que no hay nada que esconder, pero simplemente para establecer una privacidad de la intimidad del amor de mi esposa y yo, simplemente vamos a dejar esta historia aquí. De ahí en adelante yo fui otra persona y no parecía que yo me iba a casar con ella, pero luego sucedieron una serie de cosas hermosas y finalmente nos casamos. ¿Estaba ella en la fe? ¿Estaba ella ahí? Por supuesto que sí, ella fue criada católica, es una católica bávara, por supuesto que lo es. Recuerdo que la primera pregunta de su padre sobre mi persona fue, ¿quién es él? Ella le dijo, bueno, él vive en un monasterio y él dijo, eso me parece muy bien, me parece una buena persona y eso fue suficiente para su padre. Entonces, caramba, tú regresaste a Harvard para terminar. Efectivamente, para terminar, después que nos casamos, regresamos a los 2 años. Mi esposa asistía a una escuela musical y yo estudiaba para obtener mi doctorado. Entonces ahí nos encontrábamos los dos buscando trabajo y la otra parte de la historia es ¿cómo vine a la Universidad de Sales? Bueno, esto fue por medio del padre George Southern, un oblato de San Francisco de Sales, de la Universidad de Sales, una de la única universidad salesiana del mundo. No creo que haya otra universidad auspiciada por los salesianos. Yo no sabía nada acerca de esta persona, pero un día me llamó el padre George y me dijo, ¿quieres comerte una hamburguesa?
Entonces salimos a comer hamburguesas y me preguntó, ¿qué piensas tú acerca del paralelo 48? Yo no sabía de qué paralelo me estaba hablando, así que le pregunté, padre, ¿de qué paralelo me está hablando? Entonces me dijo, el colegio Allentown San Francisco de Sales está cambiando de nombre, de ahora en adelante va a ser la Universidad de Sales y está buscando un nuevo personal porque van a necesitarlo, así que envía tus documentos a ver qué sucede. Entonces envié mis papeles y la respuesta del rectorado y del profesorado fue muy acogedora y fui aceptado una semana después. Caramba. Y entonces me hicieron firmar un contrato por un año, pero para comenzar un año después, así que tuve que esperar un tiempo. Pero de todas maneras, esa fue la forma en que ingresé a enseñar ahí. Y para ser honesto, quiero mencionar que también estaba buscando otras opciones en muchas formas, y mi esposa y yo orábamos para que yo pudiera ingresar ahí lo más pronto posible. Mi esposa me decía, tienes que lograrlo, no deberías estar en una universidad secular, tienes que enseñar en esta universidad es la que te conviene. Entonces, lo logramos, y eso fue ya hace 9 años. ¿Continuó tu esposa con su profesión de pianista? Por supuesto. ¿Eso es parte de su vida? Así es, ella tiene un estudio de la casa en donde enseña un día a la semana y también enseña en una universidad que queda cerca de la casa. Ella enseña piano y también toca a veces los tambores. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a tener una buena cantidad de preguntas sobre la historia, así como el libro sobre el Papa Benedicto y sobre cómo lo ves tú en tu regreso. Y también, ¿por qué escribiste este libro? Vamos a tratar sobre todo esto cuando regresemos. Me parece bien. Bienvenidos nuevamente al regreso a casa. Nuestro invitado de hoy es el doctor Brennan Purcell. Y siempre es difícil condensar un regreso personal en un periodo tan corto de tiempo, sino también cuanto más seamos llamados a imitar a Jesús. No estamos supuestos a enfocarnos en nosotros mismos, eso lo sabemos. Entonces, se vuelve un poco difícil hablar. Yo te estoy pidiendo que hables un poco más acerca de tu persona. Muy bien, muy bien. Eso es lo que estamos supuestos a hacer. Si tú lo dices, no hay problema. Porque me encuentro fascinado por la historia que nos has contado y creo que es mucho más importante para nosotros entender la belleza de la historia. Yo vengo haciendo entrevistas por 12 años a personas en este programa y la mitad de ellos me han dicho que la razón por la cual se hicieron católicos fue porque descubrieron la historia. Quiero decir que Así es, así es. la mayoría de los americanos, cuando leemos la historia inglesa, leemos sobre la época de la reina Isabel y tratamos de leer la historia completa y vemos todos los acontecimientos que se sucedieron, pero luego comenzamos a leer a personas como Chesterton y Belloc y otros escritores católicos y entonces nos damos cuenta de que hay otro lado de la historia. Por supuesto que la hay otro lado de la historia. Bueno, me gustaría, en esta conversación que estamos sosteniendo sobre la historia, ¿qué nos puedes decir acerca de las personas que dicen muchas veces que la historia es su historia? Solíamos decir esto cuando estudiábamos historia, cuando veíamos realmente cómo Dios ha trabajado en la historia. ¿Su historia? Desde el punto de vista de la historia, ¿esa es la forma en que ves tú la historia? Estoy tratando más y más. Lo siento, yo volteé mis ojos cuando tú comenzaste eso porque pensé que luego tú ibas a decir, ¿y qué me puede decir acerca de su historia? Y yo te iba a decir, barbarismo psicológico o algo parecido. No, yo no haría eso de ninguna manera. No, pero lo que tú acabas de hablar es el proyecto de mi libro actual y te puedo decir que es realmente difícil. Hay muy pocos profesores de historia que escriben la historia desde la perspectiva de que aquel que está a cargo es una persona. Perdón, es Dios que tiene un rostro humano. Ahora uno no está permitido decir eso, ¿verdad? Uno puede decir que hay todas estas fuerzas que están trabajando, ¿verdad? Y estas pueden ser, bueno, económicas o sociológicas o cualquiera que uno pueda escoger. Uno está permitido decir que Marx, si es que uno es discípulo de Marx. Bueno, esto está pasado de moda, pero puedo hablar sobre Michel Foucault. Espero que tu audiencia no tenga ninguna idea de quiénes son estos señores, pero quiero decir que hay muchas teorías allá afuera y todas son extremadamente seculares y tienen su propia filosofía y muchas de ellas están basadas en Nietzsche y otros filósofos como él que apoyaron este tipo de ideas. Eso está bien para ellos. El otro día me puse a leer un libro escrito para la juventud, el cual me parecía maravilloso. No recuerdo qué persona lo escribió ni qué compañía lo editó, pero me puse a leer la introducción. Y esta era básicamente una historia entre el Occidente versus el Oriente. Y el escritor decía, yo voy a estar frente a esto y no voy a negar que mis ideas están completamente a favor de una civilización secular y liberal que crea firmemente que todos los desastres que suceden en el mundo provienen de la fe. No solamente en un solo Dios, sino en cualquier Dios.
Y eso es todo, pero luego se vuelve y dice, Dios es una realidad, Dios es mucho más grande que nosotros, y Dios se preocupa por nosotros y participa con nosotros, y nos brinda momentos de revelación para ayudar a que las personas se entiendan mutuamente. Dios tiene un gran sentido del humor y ama los misterios y ama las grandes historias, y por eso es que nos está contando su historia a nosotros. Uno no puede decir estas cosas tan distintas sobre Dios, pero mi universidad me apoya en todo, yo puedo decir cualquier cosa, a ellos no les importa. Pero quiero decir que mi universidad es una gran universidad católica, y a ellos no les importan estas cosas, a ellos les encanta, les parecen bien. Pero el libro en el cual estoy trabajando se titula Dios en la historia, y la intención es contar la historia tal como es, poniendo a Dios en medio de toda la narración. Y quiero decirte que yo no soy teólogo, pero estoy tratando de hacer lo mejor posible. Y también quiero decir que hay momentos de oración en donde parte de la historia viene hacia mí. Y yo sé que esto no suena como un enfoque muy científico, pero es un enfoque y va a ser una historia que yo creo que cuando la lea, la gente va a pensar que es razonable y tiene sentido si aceptamos la verdad de los eventos que ahí se mencionan. Porque el cristianismo es una religión histórica. Tenemos un fundador de todas las cosas que sucedieron, ¿verdad? Entonces, si uno acepta eso, uno puede sacar conclusiones razonables muy lógicas acerca de la importancia en la historia y cosas parecidas. Entonces, yo estoy trabajando en eso. Tiene sentido si uno cree que hay un Dios. Así es. Si uno cree que uno ha sido creado por Dios, si cree que este mundo ha sido creado por Dios y que Él nos ha dado cierta libertad y que tuvimos una caída y ahí se originó el pecado original, cuando uno mira la historia, eso es lo que uno tiene que creer, pues es algo que ha sucedido. Y si uno no cree eso, y aún si uno cree Dios existe, entonces termina siendo deísta. Es la idea de que Dios existe en alguna parte, pero no tiene nada que ver con la historia. Así es. Quiero decir que eso uno está siendo forzado a hacer, o no hay ningún Dios ahí arriba y solamente estamos nosotros por accidente. Hay un viejo dicho que dice, si uno no estudia la historia, uno está condenado a vivirla nuevamente, o algo así. Uno está condenado a repetirla. A repetirla, eso es. Bueno, eso es presumir de que hay un cierto orden y un plan que están teniendo lugar. Así es. Entonces, si no fuera así, ¿por qué tendríamos que repetirlo? ¿Ah? ¿Es solamente que nosotros estamos transmitiendo un pobre talento? ¿Estamos imitando a personas malas? Tú has mencionado el pecado original. Quiero decir que la historia es la mejor forma de contar sobre el pecado original. Es un dogma lógico. Es simplemente la mejor forma de expresar las cosas que han sucedido. Sobre el asunto de repetir la historia, es cierto, las cosas regresan, pero nunca regresan de la misma forma dos veces. Si así fuera es porque lo hemos predecido, pero no podemos hacerlo porque nadie puede predecir la historia. A propósito, pongamos esto bien claro, los economistas pueden predecir lo que va a suceder mañana en los mercados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que toda una legión de ganadores del premio Nobel en el campo de la economía no puede o no pudo predecir la hecatombe económica que tuvimos? Quizás un par de ellos lo hicieron, pero nadie les prestó atención. ¿Por qué tuvimos todas esas sorpresas? Los psicólogos no pueden explicarse por qué va a cambiar la gente. Nosotros hemos tratado, especialmente en el mundo occidental, hemos estado tratando, al menos en los últimos 200 años, de poner todo en un mecanismo, en una máquina que trabaja con ciertos principios físicos racionales que son completamente predecibles. Predecibles en todo sentido, como si fuera un reloj. Y en algunos casos ha funcionado muy bien, en otros casos no ha funcionado muy bien. Y así uno tiene que aceptar que la historia nos va a dar sorpresas, pero tenemos modelos, hay modelos. Nosotros vivimos hoy en día en un mundo de relativismo. Así es, ¿verdad? Así es, para que las cosas parezcan más fáciles. Bueno, tienes razón, pero mi pregunta es, yo quiero leer la historia. ¿Por dónde comienzo? Porque algunas personas me dirán, esta es tu opinión, esta es mi opinión, y finalmente cuando leo a los historiadores, cuando uno va a una librería grande y va a la sección de historia, verá que hay una cantidad enorme de libros, y estamos hablando de la sección de la historia reciente. El 50% sobre la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, tienes mucha razón, la gente se siente fascinada por eso. Debemos estarlo. La guerra civil tiene una sección enorme. Efectivamente, somos americanos. Entonces tenemos estas secciones enormes de libros, y lo que me fascina es que puede haber 10 libros que hablan del mismo tema escrito por 10 doctores en historia, y no se ponen de acuerdo. No. Entonces, ¿cómo es que descubrimos la historia? La historia tiene que vivir, ¿verdad? Uno vive su vida y uno descubre el pasado leyéndolo y escuchando más de una voz. Uno aprende acerca de lo que ha pasado. 10 de ellos van a estar de acuerdo en muchas cosas, pero van a ser distintos en sus desacuerdos porque quieren probar que tienen razón. Pero uno tiene que estar abierto y tiene que leer a personas como Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger. Estas son personas que son historiadores profesionales. ¿Cuál es el nombre de esta persona?
Neighbor, leer a personas como esta, a teólogos, a filósofos, personas que son historiadores profesionales, que tienen buenas fuentes de información, que conocen su trabajo, que conocen la historia, que conocen todos los eventos de la historia y tienen su propio estilo. Hay muchas personas de este tipo cuyas obras son confiables de leer. Entonces uno tiene que estar abierto a esto y tener mucho cuidado de no leer libros que no expresan la verdad. Tomemos, porque tú realmente te has convertido en una persona muy alemana. Así es. Me refiero a tu educación, a la forma como has vivido tu vida. Quiero decir que todo eso es fascinante. El apellido de soltera de mi madre es Hackenhoff, lo cual es muy alemán. Y es muy fascinante ver cómo Dios nos conduce. Tomemos por ejemplo al padre Mitch Pacwa de EWTN, nacido en Chicago, de padres polacos, pero él se siente como tejano. Es así como Dios conduce nuestras vidas y a veces uno se siente más inclinado a la tradición oriental, a la religión oriental. Tu germanismo, quiero decir que al lidiar con el aspecto horrendo de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, tenemos a toda una cultura que parece seguir a este hombre que uno se pregunta de dónde proviene. Y de ahí proviene el Papa Benedicto. De todo este horror vemos surgir al Papa Benedicto. Y me parece a mí que... Y tú nos puedes hablar sobre esto, de que Benedicto está mirando en retrospectiva y trata de explicar por qué sucedió eso en Alemania, versus un historiador secular que trata de explicar por qué sucedió esto. Sí, así es. Ellos salen con conclusiones completamente diferentes. Podría ser como no podría ser. Hay algunos, pero la pregunta que podría hacer Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, es algo que algunos historiadores profesionales no podrían preguntar. Llegan a un punto en que prefieren mantener silencio. Pero quiero decir que al mismo tiempo hay ciertos periodos en la historia, como la Segunda Guerra Mundial y temas como el Holocausto, en donde hay un acuerdo general acerca de la moral falsa, de todo el mal que estaba involucrado ahí, la cual es una razón por la que leemos todo esto, porque es un ejemplo de todo lo que significa el mal. Pero hay otros ejemplos. Existe el peligro de colocar la culpa, no la culpa, sino de darle demasiada atención a Alemania. La Rusia de Stalin, conozco algunos rusos que dicen, oh, los alemanes, Hitler, ese era un pequeño pez comparado con el tiburón que era Stalin. El desastre humano más grande del siglo XX fue el ascenso al poder de Mao, que mató un estimado de 20 o 30 millones de personas. Quiero decir que si esto se tratara de una competencia de cadáveres, Alemania no llegó a ese nivel. Y hay algo que yo también quiero mencionar sobre lo cual no hemos hablado, y es que al mismo tiempo que sucedía eso en Alemania, aquí en los Estados Unidos se estaba cometiendo eutanasia con aquellos que estaban mentalmente enfermos. Eso se estaba llevando a cabo en los Estados Unidos. Pero antes de eso, nuestra élite estuvo a favor del movimiento eugenésico, el cual surgió del imperialismo, surgió de la discriminación del hombre, surgió del darwinismo social, surgió de las teorías de Nietzsche, surgió de muchas cosas. Lo grande del tema de Alemania y de nuestro Papa es que él sabe lo que puede hacer el mal porque él lo ha vivido, ¿verdad? Pero hay algo interesante, Marcus, y esa es una de las razones por la cual yo escribí este libro. Cuando tú dijiste que toda la cultura cayó bajo este hombre, no estamos hablando de la cultura del Papa Benedicto, y si uno creció con una familia que vio y experimentó todo lo que hizo Hitler, verá que todo eso fue una pesadilla y que los nazis eran básicamente anticristo. Y ellos estaban ahí para destruir todo lo bueno, eran mentirosos, eran unos monstruos, y ellos sabían todo esto desde el mismo comienzo, pero debido a que se sentía aislado de todo eso, él pudo ver lo que iba a suceder y lo que le iba a hacer a toda esa gente. Y esas son las lecciones fundamentales que debemos aprender para que no vuelva a suceder. Y quiero decir que hay muchas cosas que tenemos que aprender de él y de las cuales podemos hablar. Bueno, veo que es fascinante ser capaces de... Y repito, no quiero señalar a Alemania de ninguna manera. Puedes hacerlo si es que tienes que hacerlo. No, pero el tema es que yo recuerdo haber visto, mirando en retrospectiva, recuerdo haber visto documentales en blanco y negro de cientos y miles de personas, tanto niños como adultos, ir caminando a paso lento, quiero decir literalmente. Así es. Por áreas enormes, hasta donde alcanzaba mi vista, personas caminando en filas hacia este horrendo sufrimiento. ¿Qué se podría decir al respecto? ¿Cómo se podría captar esta horrenda visión? Porque el mal es atractivo. El mal toma lo grande y lo convierte en algo banal. Y toma lo banal de lugares comunes, de lo más bajo, y lo convierte en algo atractivo y trata de convertirlo en algo bello, pero siempre falla. Y el mal es siempre
especialmente cuando toma esta manifestación. Es algo que actúa de acuerdo a su propio poder y a nosotros nos encanta eso, ¿no es así? Todos nosotros somos seres humanos frágiles y débiles. Caemos ante esta cosa o caemos ante esta otra cosa. Siempre caemos por algo. Pero el punto no es que siempre caemos, sino que el punto es que hay una forma de levantarse y siempre hay alguien que nos dice, vamos, levántate, ven para acá, tú puedes hacerlo, ven hacia mí. Y la forma en que nos tratan nos hace cambiar. Es esa persona la que nos hace cambiar. Y si uno permite que esa persona lo guíe a uno, no importa quién sea uno, y está en su regreso. Esto es algo muy cierto y tengo que decirlo, pero para mí esa es la verdad para entender la historia y entender que existe esta persona que puede ayudarnos a resolver los problemas y mostrarnos dónde se encuentra la verdad. Y en mi opinión, en la historia humana, la historia de Occidente, especialmente la de las regiones cristianas, inclusive en las regiones no cristianas, hay una buena cantidad de evidencias para apoyar la veracidad de ese punto de vista. Cuando miro la historia en retrospectiva, al menos de donde yo provengo, la historia me ayudó a venir a la Iglesia Católica. Newman hace esa afirmación de que profundizarse en la historia es dejar de ser protestante. Así es. Y eso ha sido probado en mi propia vida una y otra vez. Eso no quiere decir que cuando leo la historia no encuentro problemas en la Iglesia. Por supuesto que no, y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué parte de la historia fue lo que más influyó en ti? Fue sobre la Reforma. Muy bien. Porque igual que los primeros padres de la Iglesia, pero parte de la Reforma fue reconocer que había una gran necesidad en la Iglesia antes de Lutero, o sea, había una necesidad, y la necesidad era, una de las necesidades principales era una buena catequesis. La familia promedio, la persona promedio, hasta la última persona en la escala social, necesita conocer su fe, y si no la conocen, entonces son susceptibles a desviarse en el camino. Sí, eso es verdad. E inclusive si miramos a los cientos y miles de personas caminando a paso lento en Alemania, si hubiesen sido bien catequizadas, no hubiesen estado expuestas al mal. Quizás no hubiesen estado. Quizás no hubiesen estado. Exactamente. Quiero decir que por esa razón estamos llamados a vivir nuestra fe, a proclamar nuestra fe. Y no debemos decir no es nuestra fe, sino que debemos manifestarla. Si no la manifestamos, Johann Tetzel. Así es. No hubiesen pensado que él enseñó erróneamente las enseñanzas de la iglesia si la gente hubiese sido bien catequizada. Eso es cierto. Quiero decir que estoy hablando como sucedieron las cosas. Eso es cierto, tú tienes razón, tienes toda la razón. Vemos en la historia que la iglesia trata de hacer las cosas correctas. Hay otra pregunta que quiero hacerte acerca de la historia. Muy bien, lo siento. No, se trata de lo mismo, Lutero. Parte del problema que veo con Lutero, repito, es su formación. Me refiero a su formación, a la forma en que le enseñaron. Por ejemplo, estudió las enseñanzas de Santo Tomás que llegaron a él por medio de puntos de vista muy débiles de William de Ockham. Entonces él recibió una base que no es la de un catolicismo muy sólido. Eso impidió que él, hablando en forma amplia, impidió que él aceptara a la iglesia plenamente. Volviendo nuevamente al tema de la historia, ¿cuán diferente hubiese sido la historia si hubiesen habido mejores catequesis, conversiones? Esa parte de la historia que no está escrita en los libros. No, es difícil hacerlo, pero estaba pensando una forma de explicar esto. Los escollos y los problemas, estamos viviendo en una época de escándalos, en donde tenemos a esta industria del entretenimiento, que es el primer medio de comunicación de la propaganda secular, y vive del escándalo, vive de la controversia. Eso es lo que hace. Dicen que siempre hay escándalos en la iglesia. Desde el comienzo mismo, vemos que San Pablo emplea la palabra escándalo. Siempre ha habido escándalos. Entonces, ¿qué es lo que significa todo esto para ti, para mí? Sé que suena extraño, pero creo que es razonable. Esa es la seguridad de que hay algo detrás de esto, que Dios está detrás de esto. Porque muy bien, hemos tenido unos papas que han cometido algunos errores, hemos tenido sacerdotes que se han equivocado en algunas cosas, y hemos tenido escándalos que nadie pensaba que iban a suceder. Los hemos tenido y lamentablemente los seguiremos teniendo. Quiero decir que no podemos evitarlo. La Iglesia Católica no es una utopía, pero ¿qué papa tuvo problemas con el credo? ¿Qué cardenal tuvo problemas con los sacramentos? Pero estamos protegidos. Ellos se reunieron. ¿Se comprometieron en reunirse para escribir el Padre Nuestro? No. Estamos protegidos y eso simplemente no va a suceder. Y si sucede cualquier cosa, puedo asegurarte que Dios está a cargo de todo. Tu teoría sobre la catequesis es correcta y pienso que las personas pueden hacer investigaciones al respecto. Pero no debemos pensar que una buena educación es una excelente protección, que es una protección contra todo. Quiero decir que alguien como Lutero no puede decir que no sabía lo que hacía.
Él no estaba en esa escala, él sabía exactamente lo que quería. Él fue el que decidió echar todo por la borda y lo hizo. Él quería deshacerse de todo. Hay personas que se ponen a discutir conmigo y me dicen, no, él solo quería reformarla. Está bien, pero sus argumentos tenían una intención demoledora. Él quería deshacerse de todos y él mismo fue incapaz de institucionalizar cualquier clase de alternativa. Él pensó realmente, que todos iban a estar de acuerdo con él. Él pensaba que los judíos se iban a convertir. Él pensaba realmente en eso. Él pensaba que todos los cristianos, que todos los pensadores cristianos, que todos los predicadores, que todos los sacerdotes iban a estar equivocados por 1500 años o más. Una de mis citas favoritas de él es, yo no sé nada sobre la historia o algo así, yo no estoy interesado en la historia. Él era un revolucionario, eso era él. Entonces pienso que esa es una de las razones por la cual se sentía tan frustrado y estaba tan encolerizado después en su vida. Y él escribió una serie de cosas completamente antisemitas. Él se encontraba completamente frustrado. Él pensaba que podía crear cosas sin la necesidad de hacer nada. Bueno, quiero decir que así era Lutero. Entonces yo pienso que la gente más educada en algunos casos es la más peligrosa, ¿verdad? Uno nunca sabe con qué cosas van a salir, pues realmente pueden hacer que las personas se alejen de la vida de una verdadera fe, verdad y amor. Creo que eso es lo que pueden hacer ellos. Cuando menciono el tema de la pobre catequesis en aquel entonces no es que yo quiera decir que es la solución integral para todo y todo queda resuelto con eso, sino que para mí es lo que podemos aprender de eso. Así es. Para aplicarlo ahora. Así es. Cuando vemos los problemas que han surgido en la iglesia hoy en día, quiero decir que ¿cómo podemos trabajar para prevenir esos problemas en el futuro? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras familias, nuestros hijos no pasen por eso? Especialmente en esta época, cuando la mayoría de nuestra población está alfabetizada y la alfabetización es una buena perspectiva, vivimos en una época de información y las personas tienen acceso a muchas fuentes de información y podemos hacerles llegar el material correcto que necesitan. No hay ningún problema con la difusión de todo esto, ¿verdad? El problema es que hay muchas cosas allá afuera. Pienso que así es como debe ser. El problema es saber escoger entre la cantidad de desperdicios que hay allá afuera. Hay una cantidad de distracciones. Con cada bendición surge una maldición. Esto es parte de la historia. La otra cosa que me encanta de la historia es que debe enseñarnos la humildad. Esto es algo que uno le pide a las personas cuando leen la historia, cuando escogen un libro para leer. ¿Les brinda este libro una satisfacción al leerlo? ¿Se sienten ustedes satisfechos al leerlo? ¿Les parece bien lo que leen? ¿O es lo mejor que les ha sucedido en la vida? La probabilidad es que no estén escuchando al historiador correcto, ¿verdad? Todos cometemos errores, todos vivimos momentos de oscuridad. Estoy seguro que los tenemos ahora y las generaciones futuras verán esto con más claridad que nosotros. Pero nosotros debemos, en la historia debemos sentir alguna empatía por los problemas que atravesaron las personas. La belleza de las cosas está cambiando siempre, pero nosotros permanecemos iguales. Nosotros permanecemos iguales. En los pocos minutos que nos quedan hay un tema histórico que no hemos tratado todavía y que tú no has mencionado y es la leyenda negra. Y la razón es que hay un ejemplo sobre la información de la leyenda negra y de cómo en los Estados Unidos, tuvimos las colonias de los Estados Unidos en los siglos XVI, XVII y XVIII, a muchas personas que creían en la leyenda negra, especialmente en Nueva Inglaterra, sin ningún cuestionamiento, porque eso era algo que ellos habían aprendido en su historia y que había sido transmitido de generación en generación. ¿Cómo fue que comenzó todo eso? Me refiero a la leyenda negra porque me imagino que la audiencia no sabe de qué se trata todo esto, pero por ejemplo... La leyenda negra es algo muy inglés y es la idea de que todo el mal se originó en España y en el catolicismo español. Decían, el catolicismo es un mal, es un agente para el imperialismo español y así por el estilo. Era algo demoníaco según ellos. De eso se trata la leyenda negra. La leyenda negra, pienso yo, no tiene ningún fundador, no hay ningún embustero como los que hubo en esa época o algo parecido que no hicieron más que unir una serie de ideas locas. Si tus televidentes no saben quiénes fueron estos embusteros, es mejor que no aprendan nada sobre ellos, es mejor que no sepan nada de estos mentirosos de primera categoría. La leyenda negra hablaba de atrocidades, se basaba en una serie de mentiras. La monarquía española no era perfecta, los ejércitos españoles no estaban compuestos de santos, la iglesia católica romana, la gente que estaba dentro de ella cometía algunos errores. Los malos momentos en los cuales se basa la leyenda negra no manifiestan la verdad. Pero, entonces tomar lo que ofrece, tomar lo bueno que hay en ella y tirarlo a la basura y caracterizar el mismo mal, es caer en la tentación de colocar el mal en algo que está entre nosotros y luego convertirnos en las personas que aparentan hacer el bien, en las personas que no cometen errores, en las personas que no pueden hacer el mismo mal en otras personas, en los débiles que nos rodean.
La leyenda negra debe ser una lección para nosotros. Por eso fue que lo mencioné, porque conozco a muchos que no son católicos que todavía creen en eso en esta época. Efectivamente, tienes razón. Que le han aceptado, y hablando de la historia, quiero mencionar algo que descubrí hace un par de años cuando me encontraba leyendo libros de historia. Lo que descubrí fue que a partir del año 1620 hasta el año 1780 no había un solo católico en Nueva Inglaterra. Quiero decir que cuántas generaciones de esas familias aceptaron esta falsa verdad acerca de la iglesia, pero nunca conocieron un católico, nunca escucharon sobre la misa, y todo eso pasó de generación en generación. Quiero decir, ¿eso es historia? Una gran cantidad de libros que leemos han sido transmitidas, todas esas cosas de generación en generación. Y para mí es como dijo Newman, profundizarse en la historia. Profundizarse en la historia es, como dices tú, leer más de una fuente de información, regresar a las fuentes de información iniciales. ¿Estuvieron presentes los primeros padres de la iglesia en tu propio regreso? Por supuesto. San Agustín, también San Ambrosio, el cual he mencionado, y luego San Agustín, los cuales eran personas maravillosas. Simplemente quiero decir que tenemos que leer sus libros. En esta época es muy fácil ver las cosas, pero también tenemos que leer y tenemos que escuchar. El Papa Benedicto XVI es una persona a la que podemos leer y escuchar. Él ha escrito cientos de libros y estos merecen ser leídos. El más exitoso se titula La sal de la tierra y Dios en el mundo. Estos son dos libros maravillosos que podemos recomendar a tu audiencia. Leerlo es como escucharlo y tener una conversación con él. Recuerden, La sal de la tierra y Dios en el mundo. Dios en el mundo, creo que es así. Estos son dos libros maravillosos para comenzar. Simplemente léanlos. ¿Estás trabajando en un libro sobre la civilización occidental? Así es, y también en una novela histórica. Tienes mucha razón, tienes razón. ¿De qué se trata? Se ambienta en el año 1623, en ese tiempo en donde existía una gran tensión religiosa. Para resumir, en la trama el príncipe de Gales, el futuro príncipe de Gales, monta a caballo en medio del invierno disfrazado y con el nombre del señor Smith. Viaja por toda Francia, llega a la España católica y se presenta en la corte real. Madrid, con la intención de casarse con una princesa católica española, con la esperanza de que esa alianza matrimonial pueda terminar con las guerras religiosas en Alemania que están destrozando el país. Entonces hay un romance, también hay el misterio de una muerte, y aunque es una ficción, se basa en una situación histórica real. Yo me he divertido mucho escribiendo esa novela. Tú escribiste sobre la civilización occidental, acerca de lo que te cuentan, no de lo que te cuentan, sino de lo que te habían contado, y quiero decir que todo eso fue para mí un abrir de ojos a mi falta de educación. Nosotros en este país tenemos la tendencia a pensar que somos la última parte de la civilización occidental, y nos preguntamos realmente si la civilización occidental tuvo éxito aquí, que quizás tuvo más éxito en Centroamérica que aquí. No debemos dejar de pensar en todas estas cosas. Eso no sucede a muchos. ¿Cómo es que el occidente tenga una parte final? Es algo que no entiendo, pues todos formamos parte de un solo hemisferio. Estoy asumiendo que, digamos que tenemos unos televidentes que se encuentran en estos momentos en donde te encontrabas tú. Me refiero a que en donde te encontrabas tú en tu secularismo y así por el estilo, sin considerar a Dios de ninguna manera. Para terminar este programa, ¿qué te gustaría decirle a ellos como una forma de alentarlos para que hagan el mismo regreso a casa que hiciste tú? No pierdan las esperanzas. La esperanza es real. El amor es real. Hay una luz y hay verdad. No hay problema si uno no cree en todo eso y quizás uno se encuentre bien, quizás uno está disfrutando de ese sentimiento poderoso de fabricar su propia verdad y de poder determinar lo que es correcto e incorrecto, ¿verdad? Y está usando a las personas en la forma que uno quiere para lograr lo que uno quiere en la vida. Si uno fracasa, lo cual es algo que va a suceder, se va a dar cuenta que uno no puede lograrlo por sí mismo. Y cuando esto suceda, y si todavía quiere tratar de cambiar el mundo de acuerdo a sus propios deseos, va a hacer que la gente se sienta miserable. Tiene que darse cuenta que hay una forma de salir de ahí, y es un camino que ha sido construido por uno mismo, y está siempre abierto para uno mismo. Y está invitado para recorrerlo, y uno no tiene que abandonar nada, no tiene que dejar absolutamente nada, no tiene nada que ganar. Perdón, quiero decir que tiene mucho que ganar. Uno va a recibir una cantidad de dones y un enorme feliz sí, si va por la vida con un corazón abierto. Muy bien, muchas gracias, Brennan. Quiero recordarle a la audiencia el libro Benedicto de Bavaria, un retrato íntimo del Papa y de su tierra natal, el cual lo pueden adquirir a través del catálogo religioso de EWTN. Además, Papa Benedicto, ¿qué otra historia piensas tú que deben leer? ¿Puedes darnos algunos nombres o no deseas hablar sobre este tema?
No voy a hablar sobre este tema porque esto es demasiado largo. La historia americana y la europea encierran una gran cantidad de narradores de historias. Lo siento, pero esta va a ser una pregunta sin respuesta. No hay problema, y yo te entiendo. Cuando veía un libro de historia, yo me preguntaba cuál es el que debería leer, porque hay miles de libros de historia. Efectivamente, la historia no tiene límites, así que uno Lea no sobre el puede... Papa Benedicto, escrito por Brennan Purcell. Caramba, muchas gracias por esta consideración. Gracias, Marcus. Gracias por acompañarnos en este programa. De nada. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Esperamos que este programa haya sido un aliento para ustedes, para que se profundicen en la historia y para que profundicen en Jesucristo. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.